buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy en su podcast preferido vamos a hablar de un libro que ha sido importante como estrategia en la guerra que se llama El arte de la guerra. Desde luego con mis colegas Jesús, Ana Karen y Jess. Así que vamos a empezar. Bueno, primero para estar en contexto, este libro fue escrito por Sun Tzu, un libro que tiene antecedentes de ya varios años, que alrededor del siglo V a.C., gracias a su influencia en sus lecciones de la guerra y por supuesto también ha servido como referente por sus tácticas en varias áreas de la vida, incluyendo a las empresas. Pero Sun Tzu, en la guerra solo había dos opciones, o la supervivencia o la aniquilación. Sí, claro. Por eso que para detener la victoria se ha escrito al menos 5 factores y 7 elementos que sí o sí nos ayudan a tener ventaja sobre nuestros enemigos. Ojo, que también nos podría ayudar en algún negocio. Entonces, ¿nos puedes comentar más de estos 5 elementos? Pues bien, aquí entran los aspectos como la moral, el entorno, la tierra, el gerente y la doctrina. Para entenderlos un poco mejor, iremos reflexionando sobre ellas. Estas guerras de aproximadamente 3000 años antes de Cristo que se daban en China, claramente son distintas a las guerras actuales, pero sus técnicas son tan buenas que pueden seguirse empleando. Meli, ¿tú qué entiendes por moral? Bueno, es irónico porque las guerras carecen de moral, pues después de todo solo se busca obtener un beneficio. Sin embargo, en los ejércitos la moral juega un papel importante, que es la confianza, que el pueblo y el ejército del general, creando sentido de espíritu y sin más se preparan el riesgo de la muerte. Como todos sabemos, las empresas normalmente cuentan con su misión, su visión y sus valores, en esa línea por la que se debe seguir. El Dr. Simi, por ejemplo, busca el bienestar de la sociedad con honestidad, respeto y lealtad. En una parte del libro menciona, los que son incapaces de comprender los peligros inherentes en la utilización de las tropas son los mismos incapaces de comprender la manera de emplearlos ventajosamente. En primera instancia, debemos reconocer que las guerras no son cualquier cosa. Antes de entrar en combate, se debe saber a lo que se enfrenta, conocer las armas y saberlas utilizar. Esto que dijo Sun Tzu es importante al comenzar una guerra. Sí, y para una empresa debes reconocer cuáles son tus herramientas disponibles, que aproximadamente te pueden hacer entrar en competencia y claro, cómo es que te vas a diferenciar. Para ustedes, ¿qué creen que sea lo más importante en una guerra? Para mí, es la autoridad quien dirige el ejército. Si esta figura se doblega, es casi imposible la victoria. Y como dice el libro en general, debe ser sabio y actuar con presteza. Un general es quien planea, tiene las habilidades, como es la valentía, quien motiva a su ejército. Al mismo tiempo, que renegarán del castigo y tendrán que ser disciplinados. Para mí es tener un plan de ejecución, tener en cuenta todo lo que implica una guerra. Incluso se puede prever la victoria, claro, si se reconocen las ventajas ante el enemigo y se deberá conocer los 5 principios del saber vencer. Los dos son partes importantes, pero yo digo que definitivamente es la integridad. ¿De qué sirve ir a una guerra, salir victorioso y no ser recompensado como se debe? Bueno, además en la guerra hay que saber cuándo seguir y cuándo retirarse. Ok, continuamos. Otro elemento fundamental son las condiciones atmosféricas del libro de la guerra. ¿Creen que haya aplicado bien este elemento? Yo creo que la guerra es donde Han Xin aniquiló al estado de Shao, una estrategia tan sencilla que la terminó antes del amanecer. Sí, simple y sencillamente entiendo lo fundamental que es conocer las ventajas de las estaciones y del terreno. Han Xin derrotó a sus adversarios porque sabía que en otoño no hay dificultades, no hay un sol molesto, ni lluvias que crean inundaciones, por lo tanto era fácil. Sin embargo, solo se reían de él y solo le quedó desayunar después de haber decapitado una cabeza. Es por eso que el libro menciona, los que son expertos en el arte de atacar descargan un ataque como un relámpago surgido del noveno cielo. ¡Qué interesante! ¿Y una empresa cómo la podemos definir? Pues yo considero que las empresas, bueno, por ejemplo Coca-Cola, ven las oportunidades que encuentran en una ventaja en el mercado. Podría atacar a su competencia, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Pueden lanzar una campaña, una colaboración, que por ejemplo esté pensada en la temática Halloween, que Pepsi, que es su rival, desde hace ya varios años, no puede prever esto y puede que no sepa cómo atacar. Ahora, ¿alguien recuerda cuál es el punto débil de un general? Su mano derecha, obviamente. Es a quien le confía su estrategia. Es como las alianzas en las empresas, quienes van de la mano para cumplir sus objetivos.
Es por ello que se debe contar con socios confiables. ¿Consideran que un militar no puede meterse con temas del gobierno, No, así como un político con la guerra? no, ambos tienen cualidades distintas. ¿Qué se necesita para dirigir un ejército? Tomar en cuenta las responsabilidades de un general y de sus ayudantes. Al igual que en la guerra y en una empresa, debe existir jerarquías, hacer una selección y asignar tareas a quienes pueden realizar de acuerdo con sus cualidades. Tener gente que no dude de sus convicciones. Por eso, Sun Shen señaló que la guerra es un asunto de astucia. Estrategias. Bueno, una vez que se haya asignado un buen ejército, es hora de ponerse en marcha. Un ejército debe considerar aspectos como la búsqueda de tener ventajas ante el enemigo. Una estrategia, de hecho, significativa en una guerra es que el general debe enseñar a sus adversarios. Cree que nos encontramos en una situación vulnerable donde finca no saber lo que está haciendo. Así ofrecer al contrincante y ya después abastecerse de sus provisiones. Se debe mandar a los mejores hombres para colocarlos en una posición ventajosa, con las tropas ligeras son los insumos y por detrás de la distancia notoria cargamentos pesados de las municiones. Así su ejército no será embestecido ni dispondrá de agotamiento. Previamente el general se habrá familiarizado con el terreno, los caminos que se unan, los valles, las montañas, los bosques, los escondites y ciudades desconocidas, como el gran fin de guiar su tropa y abrirse nuevos caminos. Pero ¿cómo es que los grupos no se pierden? Pues las banderas que claramente no son tuyas, te habrás anticipado a camuflarte y las campanas dan a entender si se avanzan, se exclama una retirada. Eso hace que los valientes sigan y los que no serán eliminados. Las victorias no son campañas prolongadas. Bueno, en cuestiones de empresas, saber en qué situaciones estamos en un FODA y en un análisis de Pestel son quienes nos ayudan a conocer nuestras debilidades y oportunidades. Y ahora vamos a explorar qué pasa con los 9 terrenos. En el libro menciona, ¿qué harías si el enemigo numeroso y disciplinado se fuera aproximando? En el terreno de disposición, aléjate y evita combatir. Avanza en terreno marginal. En terrenos de confrontación, no ataques al enemigo. En terrenos de encuentro, no te quedes aislado. En terrenos de convergencia, sírvete en diplomacia. Saquea en terreno de diligencia. En terreno cercado, elabora planes y lucha en terreno mortal. Para esto, apodérate de lo que tu enemigo más desea. Y durante trayectoria, nadie dice que no puedas hacer alianzas con los mismos. Sin embargo, quienes llegan al campo... Si ambos quien llega al campo de batalla. De la misma manera, si eres una empresa pequeña, no vas a poder competir con una que ya está bien posicionada. Como en un océano rojo y uno azul, lo más probable es que tengas que crear tu propio océano solo para darle competencia. De esto habla el terreno de dispersión. Tener un objetivo claro y cómo te vas a diferenciar de los demás. En el terreno marginal es donde puedes avanzar sin ningún problema, para que puedas crear tu propio espacio. A medida que vas avanzando, te encuentras en el terreno de confrontación. Como ya les comentamos antes, debes tener varias estrategias donde aproveches las oportunidades y mitigar las amenazas. Por ejemplo, Jess, si tienes una empresa que está en posición, debes saber cómo mantener tus ventas. Para ello, tu competencia ya debe de haber notado, pero cuidado que hay ejércitos que no deben ser atacados. Si es que avanzaste y no te quedaste en el camino, ahora pasarás por el terreno de encuentro en donde tu competencia y tú ya va a la par. Y como saberlo, pues tienes que ganarte similares tamaños de la empresa y otros recursos. Entonces, ¿dónde estableces tus ventajas competitivas? En el terreno de la convergencia, si la industria está en crisis, así que debes de creer al analizar. Para ellos debes adaptar el mercado como cuando sube y baja el dichoso dólar. Ahora, que vayas penetrando profundamente ya que te encuentras en el campo de batalla y en donde se ve tu capacidad. Y se deben confiar en sí mismo, en tu ejercicio y tú como general, así como no hay vuelta atrás. Y al llegar en el terreno mortal, muestras si quieres sobrevivir o si estás dispuesto a morir. Como dice el libro,
Preséntate primero tímido como una virgen y cuando el enemigo te abra su puerta, actúa rápido como una liebre, sin dejarle opción a que resista. Si quieres atacar a tus adversarios, hazlo con los 5 modos de incendiario. Quema los hombres, la reserva, los equipos pesados, los arsenales y luego las instalaciones. Vaya que antes era diferente. Se complicaban las cosas, ahora son un simple boom. Puedes originar catástrofes, pero no la satisfacción de una buena guerra es que entre en combate. Pero si en las antiguas guerras así lo hacían, primero quemaban el interior y luego el exterior. El fuego se propagaba en la dirección del viento, por lo que se debe atacar en la misma dirección. La intención no es atacar a tus enemigos, sino a sus provisiones. Solo así llenarán de alegría, pues sabrán que el Estado ha sido derrotado por un soberano inteligente y por un general con precaución. Y por último, ¿cómo generar la victoria? Hay victorias que se anticipan, pero cuando no, la táctica es discreción, discreción. La doctrina. Hay un método que se utilizaba, la malla inescrutable. Es donde mandaban a espías. Para ello, había 5 clases de espías. Eran quienes eran mejor recompensados. Solo quien sea sabio e inteligente puede disponer de ellos. Cuéntanos más de ello. Para que puedas sacar información debes contar con 5 espías: los agentes indígenas, quienes son del país enemigo; los agentes interiores reclutados del rival; los agentes dobles, que se reclutan del servicio de espionaje del rival; los espías sacrificables, quienes comparten información falsa; y los agentes que se deben conservar y los que vuelven del terreno con información del enemigo. Pero si antes de la batalla escuchas rumores, debes aniquilar a los espías involucrados. Para atacar al enemigo se debe conocer sus planes, se debe conocer al general responsable, a su camarilla, a sus guardianes, a sus ordenanzas y a sus sirvientes. Eso es lo que nuestro ejército pueda anticiparse a sus movimientos y por fin decapitar a nuestro enemigo. Al igual que las empresas, si te conoces a ti mismo y a tu competencia, puedes llegar a la victoria. Eso es todo, amigos. Cuéntanos qué tal les pareció este podcast. Si les gustó, déjenos en comentarios qué otro libro quieren que les compartamos. Este es el podcast de Amin Girls. Hasta la próxima.